Bueno, buenas tardes. Empezamos ya la sesión de tarde de hoy. Y yo decía esta mañana, cuando no estaban nuestros ponentes, que esta era la mesa de los jóvenes, en el bien entendido que esto de la juventud o no juventud es una perspectiva relativa, ¿no? Entonces, serán los jóvenes para mí, porque son jóvenes, pero como se verá a continuación, ampliamente acreditados y solventes por sus trayectorias profesionales, lo cual en alguna medida delata que tan jóvenes tampoco son, ¿no? Les he pedido a los cuatro, en esa idea de que hay una generación que se ha sentido profundamente vinculada al proyecto europeo, pero probablemente en el caso español sin un debate excesivamente profundo, es decir, era lo natural, era una adhesión acrítica, era una adhesión obvia casi, ¿no? La opción europea, que era inequívocamente mejor que cualquier otra de las alternativas o de las opciones posibles, y que ahora, cuando eso se empieza a convertir en un asunto de debate y de discrepancia política, empiezan a no ser tan obvias algunas de las bases o de los principios que fundamentaron el proceso de integración y que lo siguen fundamentando en la actualidad. Les he pedido a los cuatro que nos hablen un poco sobre su punto de vista, sobre la vigencia del proyecto europeo, ¿no? Sobre, en este momento de inflexión en el que estamos y del que nos hablaba Zurinda esta mañana, cómo ven ellos ese proceso. Voy a hacer una brevísima mención biográfica de cada uno para que aquellos que no les situéis pues lo hagáis, pero a continuación les daré la palabra porque de lo que se trata es de escucharles a ellos. José María Areilza en la actualidad es profesor de SADE, es el secretario general del Aspen Institute en España, es cátedra Jean Monnet, ha sido muchos años profesor también del Instituto de Empresa, decano de la Facultad de Derecho, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, se doctoró en Harvard, y de todo esto es irrelevante comparado con su experiencia juvenil, ¿no? Él fue presidente de la Asociación de Estudiantes Liberales de la Facultad Complutense, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, puesto en el que me sucedió a mí, lo cual ya determina un perfil que todo lo demás lo hace accidental. Es analista constante de temas europeos, colaborador en la prensa diaria y, en fin, una persona muy conocida, creo yo, para hablar de todos estos temas. Belén, a mi izquierda, es subdirectora del Instituto Universitario de Estudios Europeos en la Universidad de San Pablo CEU, es doctora en la materia, es también una gran especialista tanto en historia del proceso de integración de la Unión Europea como en derecho europeo, en derecho comunitario, que es la materia yo creo en la que imparte básicamente docencia, y es también una de las personas que publica habitualmente y que nos ilustra con ideas y con análisis sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el proceso de integración. Ana Mar Fernández Pasarín, yo os decía esta mañana que de alguna manera el curso de este año arrancaba de las conclusiones del año anterior. Y aunque yo creo que tú también estuviste, ¿no? El año pasado, José María Liza, pero Ana Mar me ha hecho gracia porque me ha hecho el mismo comentario. Me ha dicho, bueno, terminamos el año pasado hablando de esto y arrancamos este año hablando de lo mismo. Bueno, pues efectivamente, así es, ¿no? Ana Mar es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, está también al frente del Departamento de Ciencia Política, es una especialista en Derecho Europeo y sobre todo en la estructura institucional de la Unión Europea. Estuvo con nosotros ahora hace un año y conoce también perfectamente a fondo todos estos temas en los que trabaja cotidianamente. Y por último Miguel Papín. Ana Mar y Miguel comparten su origen catalán, los dos, aunque Miguel viene de, no sé si de Luxemburgo o de Bruselas, pero en fin, es de Barcelona igual que Ana Mar. Miguel estuvo en el gabinete de, bueno, también lo estuvo José María Areilza, hay que decirlo,
estuve en la primera legislatura, ¿no? Yo creo que estuve del 96 al 2000 al frente como asesor de asuntos europeos y de Estados Unidos en el gabinete presidencial del gobierno con José María Aznar. Y Miguel yo creo que estuvo más tarde, ¿no? Por allí. Le sucedió, claro. O sea, Miguel le sucedió a... Decía yo. Luego ha tenido una carrera muy europea, tanto en el grupo parlamentario europeo, ¿no? en la asesoría, en la parte de pensamiento, por decirlo así, de la política europea operativa, y desde hace un tiempo trabaja en el Parlamento Europeo ya más como funcionario de la institución y en el área financiera. Ha sido un colaborador habitual insisto, tanto del gabinete del presidente del Gobierno Nacional en su momento, como luego también de la Fundación, de las personas que siempre ha contribuido a generar pensamiento sobre el proyecto europeo dentro del espectro del Partido Popular y de la Fundación, y por lo tanto es también una voz muy autorizada en el día de hoy. No voy más allá, insisto, todos tienen larguísimos y amplísimos currículums que narrar, pero no ese es el objeto de esta tarde, sino escucharles a ellos. Yo les he pedido que hagan una primera intervención no excesivamente larga, de en fin, lo que les salga, pero en fin, de 10-15 minutos, con la idea de que luego podamos mantener un coloquio entre ellos y luego con todos vosotros. Con lo cual, sin más, y en el orden que os he presentado, tiene en primer lugar la palabra José María Ilza. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a FAES por esta invitación. Y estoy encantado de estar sentado aquí con Ana Mar, con Belén y con Miguel, que son muy buenos amigos. No por ello coincidimos en todo lo que pensamos, siguiendo el viejo principio liberal de que donde todo el mundo piensa lo mismo, nadie piensa mucho. Entonces vamos a intentar, en 10 minutos no más, hacer una panorámica de algunos temas esenciales para definir el futuro europeo. Y a mí me gustaría referirme a, lo primero, a la pregunta del Papa Francisco el año pasado: ¿qué te ha pasado Europa? ¿No? La Unión Europea alrededor del año 2000 era el proyecto político más exitoso y más admirado que habíamos puesto en pie durante muchos siglos, y 17 años después estamos viendo a ver cómo lo sujetamos y buscando líderes y hablando de cómo nos definimos en contra del Reino Unido, en contra de Estados Unidos. Es decir, algo muy distinto a la andadura del proyecto de integración durante estas décadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que estemos, por decirlo así, en esta situación tan peculiar? Bueno, yo creo que en parte lo que nos ha ocurrido es que la integración europea ha sido un gran éxito en conjunto, pero que no hemos sabido relanzarla. Es difícil, yo siempre lo digo, cuando uno cumple 60, encontrar nuevos desafíos, volver a tener utopías, pero la Unión Europea a principios del siglo XXI yo creo que se durmió en los laureles, tuvo una época de autocomplacencia, una época que es normal en las organizaciones, también en las personas, por decirlo así, de bajar el grado de su ambición y de sentirse contenta, casi de empezar a formar parte del paisaje. Y eso creo, por un lado, descontentos, porque la globalización estaba cambiando, la distribución de poder mundial, y también con consecuencias económicas y sociales que ahora ya vemos muy claramente, pero sobre todo indiferentes. El europeísmo dejó de ser algo que marcaba a las nuevas generaciones y dábamos por supuesto que podíamos trabajar en cualquier parte de la Unión Europea, viajar sin pasaporte, y que esto de ser europeos, por decirlo así, nos daba cosas, pero nosotros a cambio no teníamos que hacer nada por nuestra parte, ¿no? Casi como un cupón de supermercado. Cuando vino la crisis financiera primero, luego la crisis económica, la triple crisis de deuda, de banca y de crecimiento, encontró ya una Unión Europea políticamente debilitada. Y esta crisis ha acelerado las divisiones entre países como nunca se habían conocido, ha aumentado las tensiones entre gobiernos y ciudadanos, entre miembros de la zona euro y Estados miembros fuera de la moneda común. Y siempre se critica la respuesta a la crisis porque es verdad que fue una respuesta lenta, fue una respuesta fragmentada, pero yo creo que ha habido más responsabilidad en estos últimos 6 años en poner en pie un nuevo gobierno económico, todavía por completar,
y en crear realmente una moneda única, con el viento en contra, de lo que hubo durante los años, por cierto, en los que trabajé yo bajo las órdenes de Gabriel en el gabinete de la presidencia del gobierno, de lanzamiento del euro. El euro se lanzó de una manera, lo vemos ahora con la perspectiva de los años, de una manera más ligera, sin pensar realmente en las consecuencias de una gran tormenta financiera y una gran crisis económica. Y ha habido que rediseñarlo y se ha hecho, y estamos, por lo menos, en vías de tener una moneda sostenible. Al mismo tiempo han surgido en todos los países europeos, incluido el nuestro, movimientos populistas, antiglobalización, antieuropeos, y es muy difícil hacer política en nuestro tiempo, es muy difícil hacer política europea. Lo es hacer política en el ámbito nacional, pero ya el crear esta utopía sobre la base de un gran éxito económico y político como es el conjunto de la Unión Europea, parece que es una misión imposible. En medio de esta situación ha ocurrido la crisis de refugiados y ha ocurrido Brexit. Y Brexit, en especial, yo quiero decir que es un fracaso de todos los dirigentes europeos, no solo de un dirigente británico, pues un ludópata no diagnosticado a tiempo como fue David Cameron, ¿no? Que se jugó el futuro de su sociedad a una moneda y perdió. Y con eso hemos perdido todos los europeos. Pero no hemos sabido retener a un gran país, a un gran Estado miembro dentro de la Unión Europea, y ellos pues, se han situado en una posición muy incómoda que les puede hacer mucho daño. Yo soy partidario, y lo podemos hablar durante el coloquio, de atemperar el Brexit, en la medida en la que ellos quieran y sepan hacerlo, buscar una solución para gestionar la interdependencia económica que va a seguir existiendo. Esto es como el cuento más corto que se ha escrito en lengua castellana, de Augusto Monterroso, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Es decir, pase lo que pase con el Reino Unido, seguirá al otro lado del Canal de la Mancha, con una economía profundamente imbricada en el resto de la economía europea y con unos valores y con una identidad sin la cual no se entiende el conjunto del proyecto europeo. Y por lo tanto estoy muy en contra de cualquier intento de decirnos precisamente en contra del Reino Unido, o mucho menos un enfoque punitivo de pensar que somos mejores que ellos. Y esto me lleva a la cuestión quizá central de lo que me gustaría decir, que es este reclamo que encontramos en todas partes de liderazgos fuertes europeos. Estoy metido en un, espero que sea futuro libro sobre liderazgo europeo. Un amigo mío decía que podía ser un libro muy breve, como aquel inglés que escribió un libro que se llama Serpientes en Irlanda y que tenía una sola página y decía no hay serpientes en Irlanda, punto. Pero yo creo que merece la pena recorrer la historia de la integración y ver cómo han conseguido distintos líderes en distintos momentos, con el viento a favor, con el viento en contra, realizar sus proyectos para fortalecer la integración europea. Ahora estamos en un momento de máxima debilidad institucional, en un momento en el que el ciclo global no es un ciclo pro-europeo, aunque Europa está creciendo más que Estados Unidos, pero no está claro que podamos competir con China. Seguimos teniendo el 50% del gasto social mundial y solo creamos un poco menos del 25% de la riqueza, con el 7% de la población. No son números del todo sostenibles. Y aún así hay que reconocer, yo creo, sobre todo, un liderazgo que no es heroico, que no es fuerte, que es dubitativo, cauteloso, como el de Angela Merkel. Una persona una y otra vez infravalorada por los políticos alemanes y los políticos del conjunto de Europa, pero que es la única líder que realmente apuesta por un proyecto europeo y hace cosas por él. Acaba de entrar en escena Emmanuel Macron, al que por supuesto cualquier persona pro-europea le desea todos los éxitos, pero creo que Macron corre el riesgo de haber creado tales expectativas sobre su liderazgo. A mí me recuerda a Barack Obama en 2009, una idolatría, casi una religión macroniana, que va a ser muy difícil que llegue a desempeñar el poder con esa capacidad transformadora casi religiosa, ¿no? Que se espera de él. No hay equilibrio, ni lo va a haber, entre Francia y Alemania en los próximos años.
Francia es un país que está realmente... Si alguien ha aparcado mal... Esto me pasa siempre que hablo mal de Francia. No, Francia realmente es el socio junior de esa gran coalición y el test clarísimo del liderazgo de Macron no va a ser si se convierte en un icono que le da la mano a Trump con más fuerza que el magnate neoyorquino, o que acuña eslóganes ingeniosos como vamos a hacer al mundo grande otra vez, eso sí en francés, sino si realmente es capaz de desarrollar una agenda de reformas económicas que recuperen a Francia y que la hagan un socio más creíble dentro de la moneda común. Por lo tanto, al hablar de liderazgo, yo prefiero apostar por liderazgos incrementales, adaptativos, pragmáticos, que son los que han funcionado siempre en un espacio político tan complejo como es la integración europea, y ser crítico con esta idea casi infantil de que necesitamos un liderazgo fuerte que nos salve a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y seguimos con Belén. Gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación FAES por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias Gabriel Lorriaga en particular y bueno, también a su presidente y a su director por esta amable invitación. Bueno, yo para agotar mis 10-15 minutos sobre la vigencia del sueño europeo, había pensado en introducir algún elemento para cambiar, para no solaparme con las otras ponencias de los que me acompañan aquí. Y bueno, como les ha explicado Gabriel Lorriaga, me he dedicado en particular a la historia de la integración europea, entonces me gustaría hacer una ponencia en la que hable trata de responder a esta pregunta sobre la vigencia del sueño europeo, pero también un poco con algunas claves históricas, ¿no? Al fin y al cabo es difícil comprender la Unión sin mirar para atrás, es una Unión que ya tiene su cierta historia y bueno, siempre aprendemos mucho de la historia y quería hacer, por lo tanto, estas claves, esta aproximación en clave histórica y también centrarme en dos elementos, de nuevo con la idea de no solaparme, que no es tanto el proceso europeo, sino nuestra relación con los Estados Unidos y con el Reino Unido y en qué medida estos dos estados determinan, ¿no?, el contexto actual y el futuro de Europa, ¿no? En primer lugar, por responder a la pregunta, creo que el sueño europeo está vigente y creo además que tanto el Brexit como la elección de Trump han reanimado en cierta medida el proyecto europeo, ¿no?, que aún afronta sus retos e indudablemente tiene sus debilidades y sus problemas de apoyo en la opinión pública europea, pero creo que sí que estamos viviendo una cierta reanimación del proyecto europeo tras estos dos, ¿no?, acontecimientos, tras el referéndum del Brexit y tras la victoria de Trump en los Estados Unidos. Y bueno, comienzo con el Brexit. Voy a poner atención en mis tiempos. Y 30. El Brexit. Indudablemente la relación del Reino Unido con la Unión ha sido siempre difícil, ¿no? Yo creo que hay algo incluso trágico, ¿no?, en la historia de la relación del Reino Unido, ¿no? Pienso que un punto de partida interesante al que volver siempre es Winston Churchill y su idea de Europa, ¿no?, que es algo que me ha interesado particularmente, ¿no? Hay ese famoso discurso que muchos de ustedes conocerán en la Universidad de Zúrich, en el que habla y propone los Estados Unidos de Europa. Y bueno, después ha habido siempre cierto debate, bastante de moda en el Reino Unido recientemente, sobre qué hubiera opinado Winston Churchill sobre el Brexit, ¿no?, y si él veía la posibilidad de un Reino Unido dentro, ¿no?, en aquellos años de las comunidades europeas. Yo creo que Winston Churchill
fue un apasionado de la idea de la integración europea, fue un promotor, sin duda, de la idea de la integración europea, en tal medida que muchos de sus colaboradores más cercanos pensaban que si él ganaba las elecciones, como de hecho volvió a ocurrir, pues él llevaría al Reino Unido a las comunidades europeas, ¿no? Puesto que el Reino Unido permanece al margen inicialmente. Después esto no se produce y eso decepciona a muchos. Y yo he intentado responder a la pregunta de por qué, cuál era, ¿no? A pesar de su entusiasmo por la idea de la integración, cuál era el motivo que le impedía a él ver al Reino Unido dentro, ¿no? Y a este respecto yo creo que el Reino Unido, para él, no podía formar parte de aquellas comunidades europeas, sobre todo por el imperio y la Commonwealth, ¿no? Sin embargo, creo que no era tanto un rechazo de la idea de la soberanía compartida, que es la gran originalidad del proyecto europeo, ¿no? Y de hecho hay varias intervenciones suyas clarísimas, ¿no? Incluso ante la Cámara de los Comunes diciendo la soberanía nacional no es inviolable, se pierde soberanía para ganarla en común con nuestros socios, ¿no? Pero para un victoriano como él pues era imposible comprender en qué medida pues aquel imperio estaba realmente tocando a su fin, ¿no? Y eso efectivamente era pues un impedimento en aquellos tiempos para que el Reino Unido formase parte de esto, ¿no? Yo me pregunto muchas veces qué hubiera dicho Winston Churchill hoy, ¿no? Sobre el Brexit. ¿No? Él que era partidario de un Reino Unido abierto, ¿no? Global, cosmopolita, y aquí creo que, bueno, por supuesto, no tengo una respuesta para esa pregunta, pero si tuviese que apostar diría que él probablemente hubiese cruzado otra vez el pasillo, ¿no? De aquel Parlamento y se hubiera vuelto a pasar, ¿no? Con sus colegas liberales, quizás abandonando el Partido Conservador, ¿no? Bueno, eso creo que marca la relación del Reino Unido con la Unión Europea, ¿no? Porque el Reino Unido, que hubiera sido en aquel contexto el líder, perdón, pero tengo algunos problemas con el micro, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces sí, eso marca para siempre la relación del Reino Unido con la Unión, porque el Reino Unido, que hubiera sido naturalmente el líder, pues no lo fue, ¿no? Quizás solo Winston Churchill hubiera sido capaz de llevar a ese Reino Unido a la integración. El momento lo hizo imposible por la vigencia aún del imperio, fue demasiado temprano y a partir de entonces pues el Reino Unido no fue el líder, ¿no? El Reino Unido hizo todo lo posible para impedir después que los Estados Unidos impulsasen en el marco del Plan Marshall un proceso de integración europea, como los Estados Unidos intentó, fue un absoluto obstáculo. Esto generó una enorme tensión entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Y entre 1947 y 1949 los Estados Unidos presionaron para que el Reino Unido liderase la integración europea, hasta que a final de 1949 los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, comprenden que eso es imposible, que no va a ocurrir. No, escribe George Kennan, con el Reino Unido no hay posibilidad de una federación europea. Hay que pensar en alternativas, la única alternativa es Francia. Francia debe liderar, ¿no? Ese movimiento de reconciliación con Alemania y deben juntos liderar la integración europea. Y bueno, este origen no británico de la integración pues, ha estado ahí siempre, ¿no? Y desde entonces las relaciones del Reino Unido con la Unión han sido siempre difíciles, ¿no? Cuando posteriormente el Reino Unido pasa a formar parte del proyecto, pues lo hace con todas las reticencias de no haber sido el impulsor, de no haberlo diseñado, y es una historia, es una relación de continua tensión. Yo creo que el Reino Unido había logrado lo mejor de los dos mundos, como decía el propio David Cameron, a quien no me gusta citar por otros motivos, pero efectivamente yo creo que era así, ¿no? Y creo que esto ha sido dilapidado, ¿no? Por el Reino Unido, ¿no? Ese estatus único, ¿no?
el Reino Unido compartía el mercado interior y después tenía toda una serie de opt-outs, ¿no? Tenía esa capacidad para frenar tantas iniciativas, todo lo que sonase a integración política, y al mismo tiempo estar plenamente vinculado en lo que el Reino Unido quería de Europa, que era el mercado interior. Y lo trágico de todo esto, de esta difícil relación, es que el Reino Unido ha dilapidado esta situación que una Unión Europea consciente de la riqueza y de la contribución del Reino Unido había permitido, ¿no? Yo creo que la Unión Europea había hecho todo lo posible por acomodar al Reino Unido y había inventado todo tipo de cooperación reforzada, opt-outs, ¿no? Y de hecho siempre había manifestado esa voluntad de que el Reino Unido se quedase, ¿no? Y creo que pase lo que pase con el Brexit, ese escenario óptimo para los británicos está perdido, ¿no? Incluso si en unos años hubiese un cambio, ¿no? Hubiese incluso un segundo referéndum, incluso si finalmente el Brexit no se produciese, lo cual ya parece difícil, pero hubiese un retorno del Reino Unido, no creo que allí los 27 les estarían esperando y esa situación única que han tenido pues no se puede recuperar. Y pienso que el Brexit ha sido, ¿no? Y con esto comenzaba, un elemento para reanimar la integración, no tanto como dicen algunos, que quizás en cierta medida es cierto, porque haya actuado como pegamento, porque ¿no? ahora los 27 se mantengan más unidos, sino porque ha puesto de manifiesto la necesidad de Europa, ¿no? Porque ha puesto de manifiesto que ese Brexit de esa Gran Bretaña global, de más comercio y un Reino Unido que mantendría su soberanía, era una fantasía. Creo que estamos en proceso de aterrizaje, ¿no? a la realidad. Y en cambio lo que no era una fantasía era la integración europea, ¿no? que al final es un modo de gestionar en común nuestra interdependencia económica, ¿no? Decía Donald Trump en el mes de enero que el Brexit era una gran idea y que muchos otros lo seguirían. Y yo creo que ya nadie ve el Brexit como un modelo y que nadie quiere estar en la piel de la primera ministra británica ahora mismo, ¿no? Y por eso creo que es cierto que el Brexit ha sido una vacuna, ¿no? y que ha puesto de manifiesto la dificultad de estar fuera, la dificultad de estar fuera del mercado interior, el peso de la realidad económica, ¿no? profundamente interrelacionada de nuestros estados, y eso ha sido un elemento para reanimar la integración y el sueño europeo, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, no sé cuántos minutos he agotado, bueno, me quedan 5, para hablar de Estados Unidos. Bueno, yo creo que los Estados Unidos han sido durante muchos años un gran promotor de la integración europea. Como he mencionado antes, lo fueron en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante leer cómo dentro del Departamento de Estado, ¿no? allí se imaginó el futuro de Europa. En los años del Plan Marshall, los norteamericanos eran muy conscientes del coste que el plan iba a tener para ellos y por lo tanto querían que Europa fuese capaz de mantenerse en unos años. Querían que el Plan Marshall durase 4 años, pero no más. Y entonces, con esa visión tan pragmática de los norteamericanos muchas veces, pues el Departamento de Estado dedicaron sus mejores energías, sus mejores hombres a imaginar el futuro de Europa y a imaginar cómo esas economías que ellos consideraban muy pequeñas podían ser viables, ¿no? Y allí los americanos apuestan plenamente por la integración europea, ¿no? Piensan que solo la integración europea puede resolver 3 grandes problemas. Uno es la viabilidad de nuestras economías. Otra es la integración de Alemania en Europa, el problema alemán. Y en tercer lugar, cómo no, y sobre todo la resistencia a la Unión Soviética, ¿no? frenar la amenaza soviética. Y ellos piensan que solo la integración europea puede lograrlo. Y apoyan absolutamente la integración europea. Todavía en los años 70, Henry Kissinger dice
que el elemento más estable de la política exterior de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es el apoyo a la integración europea. Y esto se ha mantenido muchos años, ¿no? Ha ido decayendo después, ¿no? Un poco por la competencia comercial, y ha ido en cierta medida cayendo en el olvido, y actualmente está absolutamente contestado en los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, al menos la administración norteamericana, hoy en día conviene, ¿no?, marcar la diferencia, la administración norteamericana está muy alejada de ese punto de vista, y el presidente Trump, como les decía, ha cuestionado abiertamente el apoyo a la integración europea, piensa, ¿no?, y ha declarado repetidamente que la Unión está en vías de desintegración, ¿no? Después, el gobierno norteamericano ha planteado incluso enviar como embajador ante la Unión Europea a un profesor llamado Ted Malloch, que es un absoluto euroescéptico, generando una reacción muy fuerte en el Parlamento Europeo. Bueno, no vemos rastro de ese apoyo a la integración europea en la administración norteamericana, ¿no? El paso de Trump por Europa con motivo de la cumbre de la OTAN, del Taormina, pues ha puesto de manifiesto la debilidad, o sea, de la relación transatlántica, al menos que se ha debilitado la relación transatlántica, y yo creo que también ha generado, ¿no?, una reacción europea de reanimar, ¿no?, esa vigencia del sueño europeo. Quizás entre las que lo ha expresado con más claridad ha estado Angela Merkel, ¿no?, que tras la visita de Trump decía: el futuro de Europa está más que nunca en nuestras propias manos, ¿no? Y yo creo que estos dos elementos son muy relevantes en la actualidad. Europa tiene muchos retos, también hay otros elementos internos, sin duda la elección de Macron, que las últimas elecciones europeas pues no han ido bien para los euroescépticos. Por supuesto, hay elementos de reanimación dentro de la propia Unión, pero creo que estos dos han sido, ¿no?, especialmente relevantes y que van a tener un impacto, ¿no?, en los próximos años, y que vamos a vivir pues un momento, ¿no?, como dicen algunos, una ventana de oportunidad, y podemos ver cambios y podemos ver un paso más en la integración en materia de política de defensa, en materia de política económica. Pero bueno, nada más, me paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Espero no haberme pasado mucho. No, perfecta. No, vamos 15 aquí minutos. con absoluta disciplina en los tiempos marcados, o sea que vamos muy bien. Por lo tanto, le toca ahora a la Mar Fernández Pasarín. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera también agradecer a FAES pues, la invitación a formar parte de esta mesa. Mi intervención hoy pues, enlaza, creo que muy bien con la de Belén, puesto que yo también voy a hacer un ejercicio un poco de memoria, quizá no enfatizando el aspecto del Brexit y de la relación transatlántica, habida cuenta que ya lo ha explicado muy bien Belén. Al reflexionar sobre la mesa de hoy, vigencia del sueño europeo, pues pensé, tendríamos que quizá desagregar, ¿no?, esta frase en dos variables, en dos componentes. En primer lugar, el componente temporal, es decir, la variable tiempo, y en segundo lugar, la variable filosófico-política, ¿no?, que sería la idea de Europa. ¿Hasta qué punto pues esta idea de la Europa unida, ¿no?, este proyecto político tendente a la construcción, a la unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa, como enuncia el preámbulo del tratado, pues sigue de actualidad? Entonces, al preparar mi intervención de hoy, me vino a la mente un libro que, en mi opinión, pues es una obra maestra de la ciencia política reciente, que es Politics in Time, de Paul Pearson, profesor de Harvard, donde el autor nos dice, insiste en la idea de que para interpretar correctamente los fenómenos políticos actuales,
tenemos que mirar las decisiones institucionales iniciales y tenemos que mirar la trayectoria de estas instituciones. Es decir, para entender, si trasladamos la idea de Pearson a nuestro tema de hoy, sería cómo podemos interpretar la realidad europea y en particular el momento el llamado de crisis. Pues si hacemos un ejercicio como el de Pearson, la idea sería, para interpretar correctamente lo que está pasando, lo primero que hay que hacer es anclar la mirada en el pasado, ¿no? Como ya ha señalado también Belén. ¿Por qué anclar la mirada en el pasado? Porque el pasado nos permite distanciarnos del tiempo corto, nos permite establecer una distancia necesaria, en mi opinión, con los acontecimientos, nos permite recontextualizar estos acontecimientos en una variable fundamental que es la variable temporal de los procesos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un ejercicio muy recomendable intentar recontextualizar, relativizar en el sentido primero de la palabra la coyuntura política actual en el tiempo largo. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque a menudo nos damos cuenta de que la urgencia, el hecho de vivir en una sociedad en comunicación continua, donde se requiere de los gobernantes que decidan inmediatamente, que los procesos decisorios no se dilaten, donde las expectativas ciudadanas son muy altas respecto a la capacidad de las élites políticas para encontrar soluciones a los conflictos sociales o al menos gestionar los conflictos sociales y políticos, en un contexto donde la presión mediática es continua. A veces lo que acaba ocurriendo es que los propios líderes políticos, hablando de liderazgos, no tienen capacidad de reacción para entender lo que está pasando. Es decir, la necesidad de dar respuestas rápidas, eficientes, en una sociedad, como decía antes, de comunicación continua, hace que a veces los propios gobernantes no se puedan distanciar y tomar con calma los acontecimientos que están ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, y esta rapidez, o sea, lo urgente, en definitiva, a veces oculta lo importante, ¿no? Entonces, hay que ver lo que está en la agenda, y lo que está en la agenda pues, son múltiples problemas, la crisis migratoria, la relación con los Estados Unidos. En este sentido, quisiera señalar que es la primera vez, como decía Belén, la relación con los Estados Unidos ha sido fundamental para la historia de la Europa unida, y es la primera vez que Europa se define no en contra, pero digamos, considerando el hecho de que los Estados Unidos ya no son un aliado, ¿no? Por lo tanto, esto es una novedad fundamental. Es decir, hay muchas cuestiones en la agenda política, pero yo creo que hay que resituarlas en un contexto histórico para poder decidir óptimamente, ¿no? Es decir, con calma. En ese sentido, me acuerdo que el año pasado efectivamente acabamos la mesa redonda con el tema del Brexit, porque justo acababa de producirse el referéndum en el Reino Unido, y recuerdo que esta reunión que se había producido entre los 6 estados fundadores, que justo después de la decisión británica decidieron hacer una reunión para decir, volvamos a la base. A ver, volvamos a la base. Y se hizo una reunión de los 6 estados fundadores. Por lo tanto, mi primera idea o la primera cosa que quisiera trasladar aquí es recontextualicemos, relativicemos en el primer sentido de la palabra, de poner en relación los acontecimientos en una perspectiva de procesos, ¿no? Y esto me conduce a la segunda idea que quería trasladar, es la noción de crisis. Hoy en día, desde hace varios años, el vocablo que más se escucha, ¿no?, en la prensa, en los medios, todos los ambientes, la palabra que más se repite es la idea de crisis, y en el contexto europeo la crisis efectivamente hasta muy recientemente se asociaba con un riesgo potencial inminente de disolución de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo aquí también quisiera insistir, también retomando las ideas de Pearson, ¿no?, que se inscriben en la tradición histórico-institucionalistas de los politólogos que interpretan la realidad a la luz de las decisiones políticas e institucionales iniciales. Quisiera aquí también insistir en el hecho de que una crisis, es decir,
Las crisis en la historia europea nos enseñan de que en realidad han sido el elemento que ha permitido seguir avanzando. Es decir, las crisis han servido de catarsis desde el principio de la construcción europea. Si hacemos un breve recorrido, empezando ya por la Declaración Schuman, es decir, la primera comunidad europea, la de la CECA, nace como revulsivo frente a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el input necesario para plasmar una idea de Europa que ha atravesado los siglos, ¿no? Desde Carlomagno, pasando por Kant, en fin, la idea de Europa es muy antigua, pero el momentum que se escogió fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empezando por la Declaración Schuman, siguiendo por los tratados de Roma, que fueron también un revulsivo frente al fracaso de la Comunidad Europea de Defensa del 52. No nos olvidemos que hubo un tratado, muchas veces olvidado, que en el 52 se firmó un tratado que instituía algo que hasta hoy en día no existe, la Comunidad Europea de Defensa, nutriéndose del éxito de la CECA, pero interpretando con demasiado optimismo, digamos, lo que era posible como salto cualitativo en un año. Bien, pues los tratados de Roma, después del fracaso de la CED, dieron un nuevo impulso a esta construcción europea, ¿no? Se creó el mercado común. Se creó el mercado común por primera vez entre seis estados de la Unión, además de Euratom. Si proseguimos la historia europea, nos encontramos con que el Acta Única Europea, que es que recuerdo que el Acta Única es la transformación del mercado común en el single market, en el mercado interior, es la unificación, de ahí el nombre de Acta Única, en un único tratado de la cooperación política que se había empezado a gestar a partir del informe de Avignon del año 70 y de este mercado transformado en mercado interior, en mercado común. El Acta Única no se puede entender sin la crisis de la silla vacía. Es el revulsivo frente a la crisis de la silla vacía cuando de Gaulle decidió dejar de asistir a las reuniones del Consejo entonces de Ministros para manifestar su oposición al fin de, bueno, a muchas cosas, pero entre ellas al fin de periodo de transición que marcaba el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, además de todo el tema de la política agrícola. El Acta Única, diseñada por Jacques Delors en su libro blanco del 85, que preveía 300 medidas para liberalizar el mercado europeo, para implementar este mercado interior, no se entiende sin la crisis de la silla vacía y el compromiso de Luxemburgo del 66. Es decir, si miramos la historia europea, si miramos la diacronía, el tiempo largo, nos damos cuenta de que cuando se ha pensado que el proceso de integración estaba herido de muerte, en realidad siempre ha habido un revulsivo que ha elevado sustancialmente el grado de esta integración europea, porque no hemos evolucionado hacia una Europa intergubernamental, sino que el Acta Única es todo lo contrario, ¿no? Es un avance muy importante hacia una Europa pues, integracionista de carácter más supranacional. Si seguimos por este recorrido y nos vamos al Tratado de Maastricht del 92, que crea por primera vez la Unión Europea, pasamos de la idea de comunidad a la idea de unión, creamos la ciudadanía europea, creamos la estructura en pilares, es decir, elevamos sustancialmente la naturaleza política de esta creación o de esta organización europea. ¿Cómo podemos interpretar el Tratado de Maastricht? Yo, desde luego, mi interpretación es que hay que buscarla en la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la tentativa de Alemania de recuperar un cierto protagonismo en la escena internacional, y todo esto es lo que hace que se transforme, por ejemplo, el antiguo mecanismo de cooperación política en la cooperación en asuntos de justicia interior y por primera vez en una política exterior y de seguridad común. Que luego se puede discutir evidentemente el contenido real en la práctica de estos pilares, ¿no?, de la Unión Europea, pero no obstante, los tratados europeos pues, son nuestras constituciones, ¿no? Por lo tanto sí que te están diciendo cuál es el rumbo. Si ahora nos vamos a la historia, realmente la historia más reciente, la crisis económica, el Brexit, pues yo desde luego creo que estos acontecimientos
que han cuestionado en un primer momento la sostenibilidad en el tiempo de la Unión Europea, la han reforzado mucho, ¿no? Pensar que en el año 2008, 2010, 2012 se pensaba de que la zona euro se iba a implosionar, yo recuerdo unos editoriales del diario Le Monde y también de Der Spiegel en Alemania, donde realmente pensaba que estábamos ante la Tercera Guerra Mundial. Pues no ha pasado, no ha pasado. Sin embargo, la crisis financiera y económica, la crisis de la zona euro sí que ha llevado a la firma de un tratado en el 2012 sobre el Tratado de Estabilidad. Es decir, la respuesta europea, con todos sus conflictos, con toda su disparidad, con toda la dificultad que conlleva adoptar un tratado europeo, no obstante, siempre que ha habido un momento de crisis, ha habido un revulsivo bajo la forma de un nuevo avance, en este caso un nuevo tratado. Quiero recordar también de que antes se hablaba del tema del euro, etcétera. También quiero recordar que la adopción de la moneda única, o sea, la adopción del euro, más allá de las teorías monetaristas, se adopta también para paliar o contener lo que es la reunificación alemana. Es decir, la reunificación alemana en su día también fue calibrada como un riesgo, ¿no? Porque era el retorno de una gran Alemania, etcétera, etcétera. Y se adoptó el euro, fue la contrapartida que se negoció, especialmente por parte de Francia, para contener lo que sería una Alemania reunificada. Por lo tanto, mi idea, tampoco me quiero extender demasiado, pero es esta idea de que en realidad, si nos fijamos en el tiempo largo, como decía al principio, el tiempo largo, empezando en la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que las crisis, en lugar de socavar el proyecto europeo, lo que han hecho es espolear el proceso europeo, ¿no? Ha habido un efecto de catarsis. Y desde luego yo es la lección o lo que me enseña este estudio, ¿no?, de la integración europea, y es el hecho de que lejos de diluirse, la Unión Europea ante la adversidad se ha crecido. De hecho, me viene a la mente una frase de Séneca, ¿no?, que era per aspera ad astra, ¿no? Atravesando la adversidad llegaremos a las estrellas. Por lo tanto, yo creo que las crisis, al igual que el Brexit, que ha supuesto también la obligación de repensar un poco el proyecto común, las crisis han servido para mejorar, para avanzar, ¿no? Al menos para los que somos europeístas y los que creemos que la Unión Europea pues vale la pena porque es lo mejor que se ha creado en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial como construcción política para enmarcar las relaciones entre Estados y en particular la relación franco-alemana. ¿Esto quiere decir que las crisis sean siempre beneficiosas? No. Pero quiere decir que una crisis, una coyuntura crítica, retomando aquí también la denominación de Pearson, una coyuntura crítica, lo que sí ha obligado a hacer es a ciudadanía y sobre todo gobernantes políticos, es decir, los que tienen la responsabilidad de llevar el barco, a desarrollar un ejercicio ontológico sobre el ser y el devenir europeos. Es decir, quién somos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque a veces, precisamente, la inmediatez, las prisas de la agenda, este flujo, como decía al principio, de comunicación continua hace que perdamos perspectiva de cuál es la finalidad. Por lo tanto, yo creo que el momento actual es un momento crítico, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo de obligar, en particular las élites políticas, a pensar cuál es el modelo, ¿no? Luego el modelo puede ser diverso, puede ser un modelo federal, confederal no, pero de tipo más intergubernamental, etc. Esas son las modalidades del proceso, pero no es la finalidad en sí. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Mar. Y seguimos aquí aportando puntos de vista y muchas ideas. Y ahora le toca a Miguel rematar. Rematar. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación. Me gustaría aportar 5 grandes ideas, muchas de las cuales ya se han dicho, ¿no? La crisis es consustancial a la idea Europa, al menos en la construcción de la Unión Europea, y también consustancial al sueño de Europa. Hay una cierta corriente histórica que trata de demostrar
esa continuidad. Es decir, que Paul Valéry, cuando ya hablaba de la crisis europea antes de la Primera Guerra Mundial, decía más o menos lo que estamos diciendo actualmente. Es decir, hay una línea histórica de fondo respecto al sueño europeo y a la necesidad de construir una Europa. Lo que pasa es saber qué tipo de Europa se quiere construir, y eso está en función de muchísimas variables, entre otras la variedad, las circunstancias históricas, ¿no? Entonces, crisis, Unión Europea y sueño europeo están sustancialmente ligados entre sí. En segundo lugar, y como se ha apuntado aquí desde varios puntos de vista, la importancia de la historia de la integración europea para entender fenómenos que pasan actualmente. Por ejemplo, el Reino Unido, como sabéis, fue vetado 2 veces en su accesión a las comunidades europeas en su tiempo. Eso es un antecedente histórico que puede servir también para explicar el origen histórico del Brexit, ¿no? Las dificultades que atravesó el sistema monetario europeo en los 80 y 90, en los 80, también sirven para explicar por qué en Maastricht se diseñó la Unión Económica y Monetaria de una forma o de otra. También, por ejemplo, las crisis internacionales pueden explicar impulsos institucionales a la Unión Europea. Por ejemplo, la crisis del petróleo de los 72-73 fue uno de los elementos fundamentales que ayudó a la creación del Consejo Europeo, que es actualmente una institución. Es decir, hay muchos elementos históricos en la Unión Europea que nos pueden ayudar a dar una luz para comprender qué es lo que está pasando en la actualidad. No voy a hacer un recorrido histórico, únicamente me voy a centrar en el recorrido de la construcción europea a partir de 1992. Hay autores que destacan que la crisis actual tiene precisamente su antecedente más inmediato en 1992. ¿Qué pasó en 1992? Se adoptó el Tratado de Maastricht. Y, como recordaréis, Dinamarca votó un referéndum en contra del... Entonces, a partir de ahí, algunos autores dicen que eso fue el inicio de la brecha entre lo que fue las élites que apostaban por un proyecto de construcción europea y lo que pensaba la gente. Esta mañana Javier Zarzalejos ha hecho alusión al consenso en la construcción de la Unión Europea. La siguiente gran etapa que podríamos destacar, bueno, fue 1990 con la unificación alemana, que fue una ampliación de la Unión Europea. Después fue la siguiente etapa histórica, podemos decir que fue toda la década de los 2000 en las que la Unión Europea estuvo enfrascada o encerrada en un debate en sí misma sobre el diseño de su construcción institucional. Y en el 2009, cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, surge la crisis financiera, la crisis del euro, con la que ya llevamos prácticamente unos 10 años. Es decir, hay una serie de acontecimientos históricos que pueden explicar cuál es la situación actual. Como Anamar ha dicho, en 1957 se crearon los Tratados de Roma, ¿no? Que instauran, ante el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea, un tipo de construcción europea especial, que es una construcción funcionalista. ¿Eso qué significa? Basado en la teoría del neofuncionalismo, que se producirían progresivos aumentos en el crecimiento económico, que crearían unos efectos de spillover que paso a paso se producirían unas solidaridades de hecho entre los diversos sectores económicos y que todo ello llevaría a que en un determinado momento hubiese, muy simplificadamente explicado, más interés en apoyar la creación de un gobierno europeo que en un gobierno
que en los gobiernos nacionales. A lo mejor lo que está en crisis es ese tipo de integración europea, pero no la integración europea en general. Entonces, si esa tesis fuese válida, y hablo en condicional, lo que habría que hacer es, como ha dicho Zudinga esta mañana, pensar en lo que se debe de cambiar de la situación actual para poder seguir defendiendo el ideal europeo. Después, tampoco hay que olvidar que las circunstancias históricas cambian. Es decir, hemos tenido muchísimas ampliaciones. Hemos pasado de 6 a 28 en determinados momentos históricos del continente. Es lógico, yo creo entender, que no se puede gestionar la integración europea a 6 con unas economías muy homogéneas y unas sociedades muy homogéneas entre sí a una Unión Europea a 28 o a 27. Porque incluso en la toma de decisiones, la forma en que las decisiones se toman, aunque sea por mayoría calificada, es mucho más compleja. Entonces, también hay que tener en cuenta este tipo de nueva realidad para ver si la Unión Europea está o no en crisis, ¿no? Y me gustaría hacer, para acabar, mucho énfasis, tal vez, en las características especiales de la crisis que vivimos desde el 2008. Con la crisis financiera en Estados Unidos, que después pasó a ser crisis económica en Europa y crisis del euro, hemos estado o sufrimos una crisis multisectorial que afecta, o sea que como veis ha ido mutando de naturaleza y que afecta principalmente a todos los Estados miembros de la Unión Europea, los que tienen la moneda europea, el euro, y los que no tienen la moneda europea. Pero para mí el efecto más importante de la crisis del euro es que, además de constatar la importancia de la interdependencia económica, es decir, que todos los Estados miembros y sus economías están ligados entre sí, es que produce por primera vez lo que denomino la interdependencia política. Es decir, que estamos tan íntimamente unidos entre unos y otros que cualquier elemento de inestabilidad en un Estado miembro del euro puede servir para crear un elemento de contagio global. Es decir, el resultado de las elecciones en Grecia, en el 2015, pudo ser un elemento de contagio universal, que afectaba no solamente a Grecia, sino a la viabilidad del proyecto europeo. Ese para mí es el efecto más importante de esta crisis. Esta crisis además tiene un efecto perverso, un multiplicador. ¿Por qué? Las restricciones presupuestarias sufrieron más en la periferia de la Unión Europea, en Grecia, por ejemplo, o en Italia. Grecia y Italia se han visto desbordadas por la crisis de la migración. Claro, han invertido relativamente poco en sus servicios de control de fronteras exteriores. Entonces, estos países han sufrido por partida doble una crisis económica y una crisis migratoria que ha visto sus efectos aumentar debido a los efectos perversos de la crisis económica. La crisis de la vecindad, de la política de vecindad, también ha ayudado a que la crisis de Ucrania haya sido también de mayor impacto. Y después tenemos las crisis de carácter puntual de país, por ejemplo, que es el Brexit, pero que también es muy significativa porque, como se ha dicho antes, es la primera vez que un Estado miembro opta por salir de la Unión Europea. Hasta ahora la tendencia era la contraria, todo el mundo quería entrar en la Unión Europea, pero ahora estamos viendo cómo se quiere salir de la Unión Europea. Entonces, todo esto es enormemente complejo y es muy difícil de actualmente establecer un diagnóstico. Lo que yo no querría o estaría preocupado es que se volviesen a viejos esquemas. Por ejemplo, durante todos estos años el eje franco-alemán ha sido muy importante para la construcción europea. En la crisis del euro, mucho menos, porque no existía una equiparación entre Francia y Alemania.
Es decir, Francia perdió todo su carácter simbólico en el noviembre del 2012, creo que es la buena fecha, sí, cuando sus bonos perdieron la calificación de AAA en los mercados internacionales. A partir de entonces se produjo un enorme desequilibrio en favor de Alemania en el diseño de la política del euro. Pero al mismo tiempo, en la crisis migratoria, hemos visto cómo Alemania no ha podido imponer del todo sus tesis en lo que le respecta a las cuotas de migrantes, porque ha habido una revuelta prácticamente de todos los países del centro y del este de Europa. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo creo que debido a esta multiplicación y acumulación de crisis, debemos hacer frente o debemos de pensar a nuevos paradigmas en la construcción europea para poder establecer un proyecto viable y de futuro, sabiendo, y esa es mi opinión particular, que hay determinados límites. No se pueden imponer a determinados estados políticas en contra de su voluntad, porque se crean efectos perversos o el efecto boomerang. Tampoco se puede imponer que en determinados primeros ministros sean minorizados en el Consejo Europeo, porque eso siempre tiene un coste político. Es decir, hay que ser mucho más respetuoso con lo que se puede ser la soberanía de los Estados miembros para poder, aunque sea desde un mínimo común denominador, construir este gran sueño y proyecto europeo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos avanzando. Es que vea yo aquí. Vale, vamos bien. Nos queda una para el coloquio. Pero como el privilegio siempre del moderador es decir algo, yo aprovecho mi turno para introducir la cuña antes de que pasemos a más coloquio, ¿no? Una primera cuña la quiero introducir, es más bien, digamos, informativa. A propósito de una cosa que decía José María Elza, que me parece que es relevante, sobre todo que es relevante para entender la posición española. Él apuntaba que probablemente cuando se toma la decisión del euro, se toma, no sé cómo lo has dicho, pero en fin, con una serie de objetivos a lo mejor políticos o coyunturales, pero probablemente con una cierta ligereza, probablemente sin haber evaluado suficientemente las consecuencias, o no ya las consecuencias, ¿no?, sino las necesidades posteriores que acarreaba una decisión de esa naturaleza, ¿no? Eso es interesante visto en la perspectiva española, y ese es el dato que yo quería aportar. Es decir, cuando se está elaborando el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones de 1996, el debate que nosotros mantenemos para ver si interesa o no interesa incorporarnos al proyecto de moneda única en el primer momento, es un debate que tiene básicamente claves nacionales, no claves europeas. Y tiene dos claves nacionales. La primera es digamos, la evidencia histórica de que España, a lo largo de los siglos, lamentablemente, no ha sido nunca capaz por sí sola de mantener unas finanzas públicas saneadas y una moneda estable. España, a lo largo de los siglos, ha incurrido reiteradamente en situaciones de bancarrota, más o menos declarada o más o menos explícita, que probablemente explican, en muy buena medida, un estado de desarrollo económico desigual en la segunda mitad del siglo XX. Y, por lo tanto, en nuestros debates pesaba mucho la conveniencia de autoimponernos un corsé que nos garantizase, a partir de ese momento, un modelo de moneda estable y finanzas públicas equilibradas. La otra razón era, si se quiere, más política, pero indudablemente también nacional. Si se recuerda, y eso se recuerda muy pocas veces, la posición del gobierno español, de Felipe González, en su último tramo, era abiertamente favorable al modelo de varias velocidades, cosa que a nosotros no nos inquietaba siempre que España estuviese en la primera velocidad. Es decir, nunca nos parecía un problema
el adaptar el modelo de integración a la situación de cada uno, pero la apreciación que se hacía y que luego Aznar defendió con mucho vigor era, por primera vez en la historia, España tiene la oportunidad de participar en un momento fundacional y no podemos dejar de hacerlo. Nos costará mucho, nos obligará mucho, nos exigirá mucho, pero este es un tren que pasa una vez cada mucho tiempo y hay que cogerlo. Y ese doble argumento, que insisto, no es una reflexión sobre el modelo de integración monetaria que se estaba ofreciendo, sino que es una reflexión sobre cuál es la posición histórico-política de España en relación al proceso de integración, es el que mueve a cambiar la posición española, a separarse de Italia, que en ese momento formaba de alguna manera bloque con España para no entrar en la primera tanda del euro, y, digamos, fuerza. Y lo fuerza de una manera coherente, porque tampoco se recuerda la historia de todo completa, pero, claro, la decisión que se toma a continuación de la integración en el sistema de moneda única es la ley de estabilidad, que se aprueba en el año 2001, porque es la consecuencia lógica, interna, de ese modelo. Es decir, puesto que yo me he metido allí, yo entiendo que a partir de ahora mis finanzas tienen que ser estables, porque si no son estables, este modelo se convierte en una bomba, como luego finalmente ha ocurrido, y por eso es tan importante, aunque no fue posible explicarlo bien a la opinión pública española, porque es tan importante y tan profundamente equivocado que Zapatero, cuando llega al gobierno en el 2004, la primera medida que toma, yo creo que fue la primera ley, si no fue la primera ley, fue de las 3 o 4 primeras leyes que se aprobaron, fue la derogación parcial de la ley de estabilidad. El Partido Socialista ya entonces no había entendido cómo la Unión Monetaria exigía un modelo mucho más riguroso de gestión de las finanzas públicas y asocia estabilidad presupuestaria a, digamos, la austeridad propia del centro derecha, y por tanto dice, no, esto es una exageración, esto que usted ha planteado, esto hay que flexibilizarlo inmediatamente. Y fruto de esa flexibilización es con la que España años después se encuentra con un déficit público extraordinario. Eso, insisto, por integrar todo, que no es en absoluto contradictorio con lo que dice José María, sino simplemente es, digamos, complementar eso que yo creo que es verdad, porque esa falta de comprensión del alcance de esa decisión no solo se dio en España, sino que se dio en el resto de los países europeos, quizá no en Alemania o quizá no en aquellos que tenían una tradición de moneda fuerte y, digamos, de gestión rigurosa de las finanzas públicas, pero en todos aquellos que tenían una tradición más laxa y que se incorporan en la primera ola, no entienden el alcance de esa decisión y, obviamente, luego eso se vuelve contra un boomerang contra las economías nacionales desequilibradas. Y luego dejo 4 cosas para hacer una brevísima segundo turno vuestro para que en lo que queráis os contestéis o no, vamos, o aportéis algo adicional. Pero yo solo 4 cosas brevísimas. Una, yo reconozco que a mí siempre me da mucho miedo eso que se dice tantas veces y que seguro que es verdad, pero y que aquí lo decís prácticamente todos, del componente creativo de las crisis, ¿no? Yo sé que eso es muy schumpeteriano y que es muy bonito, pero en fin, yo que debo ser conservador en ese punto de forma natural, me resulta muy arriesgado, ¿no? Yo prefiero progresar sin crisis, ¿no? Y en todo caso, habría que dar un paso más, ¿no? Es decir, bien, vale, pues la crisis es creativa, pero es creativa, es constructiva, ¿hacia dónde, no? Esta mañana Zurinda planteaba, digamos, algunas líneas, ¿no? A partir del documento de la Comisión, ¿no? Sobre escenarios de integración y demás, pero bueno, vale, es un acicate a la integración, pero ¿a qué integración? A estrechar los vínculos, ¿en qué áreas, cómo, de qué manera? Eso me parece que no nos podemos quedar simplemente en la visión optimista de que de la crisis surge la floración una vez más, ¿no? Luego, Ailza coincidía con lo que ha dicho antes Zurinda
y que yo comparto, para no ocultar posiciones de cada uno, pero que me parece que no es una posición compartida, de que no es razonable el Brexit punitivo, que no es la mejor opción esta que a veces se respira un poco de, bueno, pues ahora que sí se van, que se enteren de lo que es irse, ¿no? Porque esa es la manera de que no se vayan otros. Bueno, a mí me parece que ese enfoque tiene muchas aristas, pero no sé hasta qué punto lo compartimos todos, ¿no? Y me gustaría, si cabe, alguna posición. Luego se ha hecho un recordatorio que a mí me parece que es muy importante, muy importante, y es de las cosas, de nuevo, que no se ven en términos de debate político y de opinión pública, pero el recordatorio fundamental de que el proceso de integración europea es un proceso auspiciado por los Estados Unidos, no nos engañemos. Es Estados Unidos el que ve una Europa devastada por la guerra, que entiende que es una área de valores compartidos, de principios compartidos, y se ve comprometido a, digamos, apoyar la reconstrucción económica europea y además de hacerlo de tal manera que encuentre en Europa al tiempo un socio económico, un aliado estratégico, un elemento de seguridad frente al expansionismo de la Unión Soviética. Es decir, la visión norteamericana es muy coherente en el momento de posguerra. Pero efectivamente, ahora no diré que de lo que estamos hablando es de construir o de avanzar en la construcción europea en contra de los Estados Unidos, probablemente es completamente exagerado, pero sí de lo que estamos hablando, porque es lo que hay, es de avanzar en el proceso de integración al margen de los Estados Unidos. Con los Estados Unidos que aparentemente, o al menos una administración de los Estados Unidos, que al menos en este momento no ve en el proceso de integración europeo una ventaja estratégica, que no ve en la Unión Europea un aliado de seguridad y defensa, que más bien lo que ve en la Unión Europea es una carga ingrata, costosa económicamente e inútil desde el punto de vista estratégico, puesto que no es capaz de respaldar la defensa de posiciones comunes por su falta de capacidad operativa. Yo no sé hasta qué punto es posible. Eso sí que sería un salto cualitativo. Es decir, el paso grande o pequeño que se dé por libre tendrá en eso algo de novedoso. El de ir por libre, el de verdad ser un proyecto típicamente europeo. Y por último, también apuntaba José una cosa que yo comparto y que yo creo que esta mañana también salía en algún momento, no sé si era, me parece que era Javier Zazalejos el que lo decía, pero es, digamos, una cierta precaución a la hora de valorar el eje franco-alemán. Me parece que era Javier el que lo decía, ¿no? Dice, hombre, es un eje con dos ruedas demasiado dispares. Probablemente los franceses no son conscientes o no quieren verlo, pero de Francia a Alemania en este momento va bastante en todo, en demografía, en economía, en competitividad, en renta per cápita. Es decir, no son dos sujetos equivalentes capaces, digamos, conjuntamente de liderar. Y cuando se hace la foto, el otro día, ayer, antes de ayer, ¿no? La foto a la salida del Consejo de Merkel con Macron, ¿no? Ilustrando iconográficamente el resurgimiento del eje y del motor franco-alemán del proceso de integración, la pregunta que probablemente hay que hacerse, más de quiénes son los presentes, es de la de quiénes son los ausentes. ¿Quién no está en la foto? Y si es razonable que no estén en la foto los que no están en la foto. Yo creo que no es posible, sinceramente, en este minuto, pilotar la salida de, digamos, el escollo en el que se encuentra encallada la Unión Europea a partir de una atracción franco-alemana. Creo que no es posible. Se deja demasiadas cosas fuera como para que eso pueda funcionar. Y de eso la responsabilidad en parte es de los que están en la foto, pero la responsabilidad también es de todos los que no están en la foto, ¿no? Es decir, que tendrían que decir qué es lo que quieren aportar, cuál es su modelo, y pelear por él y construir las mayorías necesarias para ello. Bueno, he dejado caer muchas cosas. Insisto, turno brevísimo para los cuatro, el que quiera, el que no quiera puede pasar, esto es como el MUS, y después turno de palabra para todos los presentes. Yo por reaccionar, pero muy rápidamente en un minuto,
creo que en efecto que tenemos que arrimarnos más al toro y no vale decir que después de la crisis vienen siempre las soluciones. Creo que de esta, que es múltiple y desconocida en su magnitud, salimos con una Europa necesariamente con menos competencias, más politizada en el mejor sentido y volcada en conseguir ser un actor global. Creo que esos son los tres vectores de salida, utópicos, ideales, para generar un europeísmo por el que merezca la pena apostar, ¿no? También en las nuevas generaciones. Creo que España ha estado 2 veces en la fundación de la moneda única, una vez con Aznar y otra vez con Rajoy. Yo creo que lo que se ha hecho en los últimos años es volver a fundar la moneda única, y yo incluso he defendido que se llamase de otra manera el euro, que le llamásemos el Merkel, porque lo que llevamos en el bolsillo ya no es un euro. Las bases, la arquitectura, las normas alrededor del euro han cambiado, y yo no sé si España en este segundo momento ha conseguido influir todo lo que necesitábamos influir, o simplemente hemos sido los buenos alumnos del sur, los prusianos del sur. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice Gabriel de refundar ese eje franco-alemán, que no es un eje, pero que la palabra atracción está bien escogida porque es providencial que al señor Macron le gusten las señoras 24 años mayor que él, es decir, la generación de Merkel. Sí, muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Creo que es verdad que la Unión Europea avanza a golpe de crisis porque ningún Estado cede soberanía si no es necesario. Entonces, si no hace falta hacerlo en común, seguimos haciéndolo a nivel nacional desde las capitales. Estoy absolutamente de acuerdo con que no queremos un Brexit punitivo, aunque yo sí creo que en el asunto Brexit la responsabilidad máxima es del Reino Unido, y creo que los Estados miembros, incluso las poblaciones de los Estados miembros, han querido la permanencia del Reino Unido, incluso hasta un punto en el que, hasta un momento en el que el Reino Unido estaba discutiendo tan abiertamente y tan expresamente las virtudes de la integración europea, y las poblaciones de los Estados miembros seguían pronunciándose a favor de la permanencia del Reino Unido. Yo creo que hay una responsabilidad grandísima de los líderes políticos, por supuesto de Cameron, y de la prensa británica, ¿no? Y de unos políticos que no han alzado su voz frente a una prensa, sobre todo una determinada prensa británica. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad, sobre todo británica, y una mala noticia para todos, ¿no? Y después, también estoy muy de acuerdo con la propuesta final que hacía José María Araiza, ¿no? ¿Qué queremos para el futuro? Una unión más politizada en el mejor sentido, y diría también, por hilar con el otro tema, una unión más supranacional, ¿no? Yo también creo que no necesitamos una escenificación excesiva del eje franco-alemán ni de ningún directorio, ¿no? Las crisis que hemos vivido se deben en gran medida a afrontar desde una perspectiva muy intergubernamental, y eso hace énfasis en la diferencia entre los grandes y los pequeños, el Consejo Europeo, Angela Merkel, ¿no? Si la Unión Europea ha de tener éxito en la gestión de los retos, será con una gestión supranacional, desde las instituciones comunes, desde el interés común, desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo. Eso es precisamente lo que decían los norteamericanos, ¿no? Ellos dieron la batalla sobre todo en 2 aspectos: en el liderazgo, ¿no? Si queremos una Europa unida, necesitamos verdaderos líderes al frente, y en el diseño supranacional y no intergubernamental. Y esto yo creo que también lo podemos, ¿no?, tener muy presente en nuestros días. Y respecto al papel de los Estados Unidos, solo una cosa: yo creo que no es solo Trump, sino que este cuestionamiento desde los Estados Unidos lleva algunos años poniéndose de manifiesto, sobre todo en el ala derecha del Partido Republicano. Y no es solo un cuestionamiento de la integración europea, es un cuestionamiento del multilateralismo, ¿no? Y esta es una dimensión, una manifestación más. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo también quisiera reaccionar a los comentarios de Gabriel. En primer lugar, sobre la noción de crisis. Yo no quisiera trasladar aquí una visión errónea. Yo no digo que las crisis sean creativas. Lo que sí digo es que las crisis no suponen el fin de la historia, ¿no?, sino que pueden suponer un cambio de rumbo
y que luego habrá que definir las modalidades de este rumbo, pero que no implican ipso facto pues una disolución de un proceso político, ¿no? En ese sentido es cuando yo quiero recalcar el efecto positivo que han tenido. Cuando digo positivo me refiero a catarsis, ¿no? Una catarsis también es dolorosa, pero al final ha sido por un bien mayor. En cuanto al Brexit, yo también coincido con los demás ponentes en que no es recomendable un Brexit punitivo. También coincido con Belén en decir pues, que la mayor punición se la han autoinfligido. Es decir, yo creo que nunca tendrá el Reino Unido un trato igual de privilegiado, como ha recordado antes Belén, al que ya tenían. Es decir, entonces esto tampoco hay que perderlo de vista. Lo que está claro también es que después de haber desarrollado un discurso durante años, décadas, de rechazo a Europa, tampoco se puede esperar de los socios europeos es que aplaudan y abran los brazos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque el Brexit sí que ha supuesto un peligro para el proyecto europeo y esto de alguna manera una factura pasará. Lo cual no quiere decir que haya que marginalizar o etcétera el Reino Unido, pero bueno, consecuencias obviamente sí que habrá, porque las decisiones políticas tienen consecuencias, ¿no? En cuanto a la relación con los Estados Unidos, yo creo que aquí estamos ante un cambio de coordenadas. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo va a durar el cambio de coordenadas, ¿no? Porque al final un mandato presidencial dura lo que dura, a pesar de este mar de fondo, ¿no? que señalas, que es una tendencia más arraigada, ¿no? en lo que sería la sociedad o en una parte de la sociedad norteamericana, pero sí que no deja de ser muy importante el hecho de que efectivamente por primera vez en la Unión Europea los propios gobernantes ven los Estados Unidos como un adversario. Yo no diría un enemigo, pero ya no es un aliado. Y esto a su vez empuja porque los Estados Unidos están diciendo nosotros no vamos a garantizar vuestra seguridad. Entonces esto obliga a recomponer fuerzas, cambia las coordenadas y en este sentido seguramente ayudará a avanzar en la definición de una seguridad europea, de un sistema de seguridad colectiva, ¿no? Pero creo que no hay que infravalorar la importancia que tiene este cambio de configuración en la relación transatlántica. También diría, bueno, hay que ver, ¿no? Un mandato presidencial son 4 años, renovables una sola vez. Tampoco quiere decir esto que vamos a asistir a una revolución copernicana a largo plazo. Habrá que ver esto en la práctica a largo plazo, ¿no? Y finalmente unas palabras sobre el tema de la locomotora, tracción o eje franco-alemán. Estoy de acuerdo de que se está escenificando quizá demasiado lo que ha sido el retorno de Napoleón, ¿no? Un poco el imperio francés con la victoria de Macron en Francia, pero también creo que para España le interesa tener una Francia fuerte, es decir, o no tan débil frente a Alemania. Yo tampoco veo que tener la germanificación de Europa haya ayudado especialmente a España, ¿no? Por lo tanto, prefiero un reequilibrio de fuerzas. Nuestra frontera la tenemos con Francia. Es nuestro principal amigo y enemigo, según como lo veamos, y por lo tanto creo que nos interesa como país tener una Francia reequilibrada en la medida de lo posible con Alemania. Gracias. Muy brevemente. Componente creativo de la crisis, yo aconsejo la lectura de un libro del profesor Dinan que se llama Europe in Crisis, en el que los primeros capítulos están diseñados para demostrar que la Unión Europea, que no existe esa relación entre crisis y crecimiento o profundización de la integración europea, ¿no? También hay que hablar de crisis, o sea, las crisis no son todas iguales, sino todas tienen la misma dimensión. En segundo lugar, respondiendo globalmente a las 4 cuestiones, yo creo que Europa tiene actualmente 2 grandes desafíos. Uno, el rediseño de las relaciones entre las instituciones y los Estados miembros. Y, en segundo lugar, el diseño de una política exterior. Y aquí voy a ser un poco provocativo, es decir, no veo a una Europa potencia sin una política transatlántica europea, independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Y las relaciones transatlánticas son también las relaciones con Iberoamérica.
y con Canadá, tema de actualidad estos días. Entonces, eso hay que verlo. Y siendo un poquito más provocativo aún, podría decir que a lo mejor nosotros necesitamos más las relaciones transatlánticas que tal vez los Estados Unidos necesitan más de sus relaciones con Europa. Porque la dimensión de la economía americana y la situación geográfica norteamericana hace que ellos estén jugando en dos escenarios globales al mismo tiempo. Nosotros tal vez no. Perfecto. Pues ahora turno al resto.